Vamos a definir integrales de campos vectoriales sobre curvas y trayectorias. Para motivar la definición que vamos a dar, pensemos en el problema de calcular el trabajo de una fuerza sobre una partícula que se mueve a lo largo de alguna trayectoria determinada. Supongamos que esta es la trayectoria de una partícula y nosotros queremos calcular el trabajo de un determinado campo de fuerzas sobre esta partícula que se mueve a lo largo de esta trayectoria. ¿Sí? Supongamos que se mueve en algún sentido como este, ¿sí? Desde este punto hacia este, y tenemos en cada punto de la trayectoria una fuerza actuando sobre la partícula. Bueno, si subdividimos la curva que recorre la partícula con una poligonal, por ejemplo, segmentos poligonales como este rojo que acabo de dibujar, si acá tenemos la posición segmenté, un delta t después, la partícula estará acá, en la posición sigma, en t más delta t, y el trabajo de esta fuerza sobre esta partícula lo podemos aproximar como el trabajo de la fuerza sobre el segmento rectilíneo este. El segmento rectilíneo este que vamos a llamar delta S. ¿Sí? Entonces el trabajo de la fuerza entre t y t más delta t, ese pedacito de trabajo, digamos, el delta de trabajo, lo podemos aproximar con el trabajo a lo largo del segmento rectilíneo. El trabajo a lo largo del segmento rectilíneo va a ser el producto escalar entre la fuerza en el punto por el producto escalar, ese vector rojo desplazamiento que pusimos ahí. Este vector también tiene una cierta orientación, ¿no? Nace en este punto y apunta hacia este punto. Bueno, este es más o menos aproximadamente el trabajo entre t y t más delta t. Ahora, con la definición de derivada podemos aproximar a su vez el cambio en la posición entre t y t más delta t como la derivada sigma prima por el delta t. ¿Sí? Esto es como hacer la velocidad por el incremento, por el intervalo de tiempo. Recordemos que si esto lo interpretamos como la trayectoria de una partícula, sigma prima representa la velocidad de la partícula. Entonces, velocidad por tiempo me da lo que se movió la partícula. Si la trayectoria sigma está definida en un intervalo AB, acá en el dibujo esto sería sigma de A y esto sigma de B, y subdividimos el intervalo AB en partes iguales, tomamos T0, T1, Tn, con delta t igual a t i más 1 menos t sub i. ¿Sí? Subdividimos el intervalo AB en n subintervalitos iguales. El trabajo para cada uno de esos
subintervalos entre ti y t más ti más 1. Para cada uno de estos subintervalitos podemos calcular un correspondiente pedacito de trabajo delta W sub i. Y entonces el trabajo total de la fuerza será aproximadamente la suma de cada uno de estos trabajos individuales en cada subintervalo. Y eso es la suma de esta cantidad. Cuanto más chico sea el delta t, mejor aproximamos con estos segmentos de recta la curva. Entonces, a medida que el delta t tiende a 0, el trabajo va a estar cada vez mejor calculado. Entonces tiene sentido decir que el trabajo de la fuerza es la integral entre A y B de F evaluado en sigma de t, producto escalar sigma prima de t diferencial t. ¿Sí? Esto que tenemos acá es algo parecido a una suma de Riemann. Una suma de Riemann de esta función. Entonces, si achicamos el delta t, esta suma se parece cada vez más a la integral, y entonces tiene sentido definir el trabajo de la fuerza como esta integral. Una manera parecida de interpretar esta integral que acabamos de escribir es decir, bueno, a ver, acá sigma prima, decíamos, es la velocidad en cada instante de tiempo. Esto, F evaluado en sigma de t, es la fuerza sobre la partícula en cada instante de tiempo. Y el producto escalar entre la fuerza y la velocidad es la potencia. La potencia instantánea. Si integro la potencia en el tiempo, tengo el trabajo total. ¿Sí? Es otra manera de interpretar la misma integral. Bien, entonces, con esta idea, con el objetivo de definir una integral, que si f es una fuerza y sigma es la trayectoria de una partícula, nos dé el trabajo de esa fuerza a lo largo de la trayectoria, es que definimos la integral de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria. Vamos a poner algunas condiciones para que las cosas funcionen. Vamos a pedir un campo vectorial y una trayectoria en Rn. La imagen de la trayectoria vamos a pedir que esté contenida en el dominio del campo. La trayectoria C1 a trozos. Y la composición de f con la trayectoria que sea una función continua. Esta condición, en que la composición de f con sigma sea una función continua, a veces se expresa de manera equivalente diciendo que f es continuo sobre la imagen de sigma. Bueno, entonces en esas condiciones vamos a definir la integral del campo vectorial f a lo largo de la trayectoria sigma como esta cuenta. La integral entre A y B de la composición de f con sigma, producto escalar sigma prima
integrado en el parámetro t. Con las condiciones que pusimos, sigma es según a trozos, así que esta sigma prima es una función continua a trozos. Esta composición pedimos que sea continua, así que todo este integrando es continuo a trozos y la integral está bien definida. Un comentario sobre la notación. Esto que está a la izquierda del igual es la notación que usamos para referirnos a la integral de f a lo largo de la trayectoria sigma, y a la derecha del igual es la definición cómo se hace la cuenta, ¿no? ¿Qué número le asignamos a este símbolo? El sentido de la notación busca recuperar lo que teníamos acá, ¿no? Este puntito de producto escalar en la notación lo representamos ahí, y este ds con rayita de vector, diferencial de arco vectorial si quieren, lo podemos identificar con sigma prima dt. ¿Sí? Esto es, si quieren, el diferencial de arco vectorial, hablando de la notación, ¿no? Bueno, solamente notación, pero el sentido de la notación es ese. Si la trayectoria es tal que el vector derivado nunca se anula, en ese caso podemos definir en cada punto sigma de t de la imagen, podemos definir un vector tangente unitario que valga sigma prima de t sobre la norma de sigma prima de t. Es un vector tangente unitario a la imagen de sigma en el punto sigma de t. Y la integral a lo largo de sigma de un campo vectorial, por la definición que dimos, es la integral entre a y b de la composición producto escalar sigma prima. Pero sigma prima podemos escribirlo así. ¿Sí? Total, digamos, podemos dividir por sigma por la norma de sigma prima porque no es cero, y entonces esto es exactamente, esto que tenemos acá es exactamente sigma prima de t, y entonces estamos siguiendo la definición que dimos acá. Ahora, identificando a este como el vector tangente unitario, esto lo podemos reescribir como la integral entre a y b de f compuesto con sigma producto escalar el vector tangente unitario en cada punto por la norma de sigma prima de t. Y esto que tenemos acá fíjense que se parece a la integral de un campo escalar sobre una trayectoria. De hecho, si sigma no se corta a sí misma, digamos si sigma es inyectiva, y la imagen de la trayectoria no se corta a sí misma, podemos definir un campo escalar que sea f escalar t,
esto es un campo escalar, y resulta entonces que esta integral es la integral sobre la trayectoria de este campo escalar. Esto representa la componente tangencial del campo escalar F. Tangencial a la trayectoria. Lo que estamos haciendo es, en cada punto, este es el campo vectorial F, tenemos un vector tangente unitario, recordemos de álgebra lineal que la proyección de un vector en la dirección de un vector unitario u es el producto escalar entre b y u en la dirección de u, ¿sí? Este escalar es la componente de b en la dirección del vector u. Bueno, entonces efectivamente, como decíamos antes, este producto escalar representa la componente de f en la dirección tangencial. La parte de f, digamos, que está en la dirección tangente a la curva. Si este vector f lo descomponemos en una parte tangencial y una parte en la dirección normal, esta parte tangencial es justamente este producto escalar. Es la parte de f que realiza trabajo, ¿no? La parte que está en la dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento no realiza trabajo, lo que realiza trabajo es la parte tangencial. Esto entonces motiva todavía una otra notación para integrales de campos vectoriales sobre trayectoria alternativa, que es, bueno, además de esta, por una cuestión de notación, a veces uno escribe f escalar tangente diferencial S, ¿sí? Identificando acá explícitamente esta componente tangencial del campo que estamos integrando a lo largo de la trayectoria. Bueno, es una notación alternativa que tiene la virtud de recordar que lo que importa en esta integral, lo que suma, digamos, en la integral es la componente tangencial del campo F. Hagamos un ejemplo. Para fijar ideas, calculemos una integral de trayectoria. Tenemos este campo vectorial definido en R2 sin el origen de esta manera. Una trayectoria, sigma de 0 a 3pi en R2, que valga R coseno t, R seno de t. Es una trayectoria circular, ¿no? Y calculemos la integral de f a lo largo de la trayectoria, o si quieren el trabajo, si interpretamos a f como una fuerza, el trabajo de f a lo largo de toda esa trayectoria. Bueno, hay que ir a la definición. Vayamos a la definición. Tenemos que hacer esta cuenta. La composición de f con sigma, producto escalar sigma prima, integrado entre los límites del parámetro. Los límites del parámetro son 0 y 3pi. La composición f con sigma
producto escalar sigma prima, la composición esta, donde dice y pongo r seno t, donde dice x pongo r coseno t, así que en los numeradores tengo menos r seno de t, r coseno de t, y el denominador, que es el mismo para los dos, así que lo voy a poner acá, es x cuadrado más y cuadrado, que nos da r cuadrado, ¿no? Porque es esto al cuadrado más esto al cuadrado, es r cuadrado. Producto escalar sigma prima, derivemos esto, menos r seno de t, r coseno de t, diferencial t. Bueno, hasta ahí usamos la definición. Ahora hay que hacer las cuentas y resolver la integral. Integral entre 0 y 3pi tenemos un 1 sobre r cuadrado dividiendo, que multiplica el producto escalar, tenemos menos r seno de t por menos r seno de t, más r coseno de t por r coseno de t. Eso nos da r cuadrado seno cuadrado de t más r cuadrado coseno cuadrado de t. O sea que esto es simplemente la integral entre 0 y 3pi de 1, ¿no? Porque todo esto es r cuadrado, cancela con esto, y la integral da 3pi. Para ubicarnos geométricamente en la trayectoria, la imagen de la trayectoria es una circunferencia de radio r, y r coseno t, r seno t para t entre 0 y 3pi damos una vuelta y media, ¿no? Salimos de acá, damos toda una vuelta y terminamos acá, a esta pista circular. Bueno, sobre esa trayectoria la integral de este campo da 3pi. Vamos ahora a definir la integral de un campo vectorial, pero sobre una curva simple. Recordemos que una curva simple es una curva que no se corta a sí misma. Arranca en este punto y termina en este. O podría ser cerrada, pero que no se corte a sí misma. Si una curva así, no es simple. Bueno, tenemos un campo vectorial f continuo sobre la curva. Continuo sobre la curva. Continuo sobre la curva, lo que queremos decir es que el campo, la restricción del campo a la curva es continua. Y la curva le pedimos que esté, además de ser simple, que sea orientada. Recordemos que una curva simple tiene dos sentidos de recorrido posibles. Uno es, si es abierta, digamos, de A hacia B, o de B hacia A. Y si es cerrada, la podemos recorrer en este sentido o en el otro. Entonces tenemos la curva simple orientada, un campo continuo sobre la curva, y una parametrización sigma de gamma que conserve la orientación. Conserve la orientación significa que
cuando el parámetro t se mueve entre A y B, con la parametrización vamos recorriendo la curva en el sentido que habíamos asignado previamente, ¿sí? La curva gamma bien orientada diciendo se recorre de A hacia B. Bueno, lo que tiene que ocurrir es que la parametrización sigma recorra estos puntos también de A hacia B. Cuando t crece en este intervalo AB, me muevo en el sentido preacordado de A hacia B. Bueno, en esas condiciones, la integral de f sobre la curva gamma es la integral de f a lo largo de la trayectoria sigma. O sea que la cuenta es la misma que habíamos definido antes, la integral entre A y B de f compuesto con sigma en t, escalar sigma prima de t, diferencial t. La sutil diferencia es que ahora sigma, como es una parametrización, como sigma es una parametrización de gamma, sigma va a tener que ser inyectiva en el interior de la B. Se puede probar que esta definición que dimos depende solamente del sentido en el que recorremos la curva gamma con la trayectoria sigma y nada más. Es decir, específicamente, esto vale la integral sobre sigma, si sigma conserva la orientación de gamma, es decir, si esto es gamma, que tiene este sentido de circulación asignado, y sigma recorre la curva gamma en este sentido, es decir, arranca acá, termina acá, y con sigma recorremos la curva exactamente en el sentido en que tenemos orientada la curva gamma. Y si la parametrización sigma invierte la orientación, la diferencia es esta. Se invierte el sigma. Invertir la orientación significa que si esta es la curva gamma, que arranca en A y termina en B, con este sentido asignado, con sigma vamos exactamente al revés. Arrancamos acá y terminamos acá. ¿Sí? Entonces acá sigma se dice que invierte la orientación de la curva gamma. En otras palabras, lo que estamos diciendo, se puede probar que la integral no depende, digámoslo así, de la rapidez con que recorro la curva, ¿sí? Solamente de la orientación. Hagamos un ejemplo. Tenemos el mismo campo
del ejemplo anterior, para integrales sobre trayectoria, calculemos la integral sobre la curva S sub R, donde la curva S sub R es una circunferencia centrada en el origen de radio R. Bueno, para hacer esto lo que vamos a necesitar es una parametrización de SR. Entonces busquemos una parametrización de SR. Bueno, una parametrización conocida de la circunferencia es esta. Sí. Si vamos entre 0 y 2pi con el parámetro t, pegamos una sola vuelta a la circunferencia y en el sentido correcto, digamos, en el sentido establecido para la curva SR, ¿sí? En el sentido así antihorario. Y ahora hacer la cuenta. La integral sobre SR el campo vectorial es la integral entre 0 y 2pi del campo compuesto con la parametrización escalar sigma prima. Esta cuenta acá, el integrando este, ya lo calculamos en el primer ejemplo que vimos, así que no voy a volver a hacer la cuenta. Eso es la integral entre 0 y 2pi de 1, y esto da 2pi. Bueno, para cerrar vamos a agregar una última cuestión de notación. Cuando la curva es cerrada, como en este ejemplo, si gamma es una curva cerrada, se suele agregar un símbolo acá a este integral, se le suele agregar un símbolo que haga pensar en que la curva es cerrada. Y ese símbolo es como un circulito así, ¿sí? Entonces, si la curva es cerrada, se suele agregar un circulito ahí sobre el símbolo del integral. Y esto se llama circulación de f sobre gamma. Eso cuando la curva es cerrada.